y cuenta una historia o cuenta un cuento y puede ser muy buena, estar absolutamente coordenada y ganas. Pero si el que tienes enfrente viene con una historia mejor que la tuya, se acabó. No se produce violencia contra un hombre por el hecho de ser hombre. No. Contra una mujer sí. En España existe el principio de igualdad en todos los sentidos. Un hombre agrede a una mujer, pero luego dice, se cambia el género y se representa como una mujer. ¿Eso sería violencia de género? No, los menores de 14 años en nuestro país, por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, son inimputables. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Palique. Hoy abordaremos el tema de la justicia y el derecho en España. Y con ello contaremos con el abogado Jaime Ferrer. ¿Qué tal? Muy bien, David. Encantado. Muchas gracias por invitarme y bueno, y vamos a hacer un programa que tú quieras. Vamos a hablar de lo que te dé a ti la gana. En primer lugar, quería preguntarte si me das permiso para tener los derechos de la imagen y luego publicarte en redes sociales. Tienes los derechos de imagen y puedes publicarlo donde tú quieras. Entonces, adelante. Has cumplido con el requisito bien y fielmente. Entonces, si el invitado me da esa aceptación, sí que podemos proceder con el episodio. Adelante. Bueno, para poner un poco en contexto, cuéntanos un poco tus últimos proyectos en el instituto, esas charlas en el colegio con los menores. Cuéntanos un poco de qué trata, de qué especuláis en esas charlas. Yo siempre pensé que lo más importante que había en el mundo era la justicia. Y por deformación profesional, probablemente, por el hecho de soy abogado de profesión, me dedico al ejercicio de la profesión en los tribunales y por lo tanto yo siempre pensaba que esto era lo más importante. Pero no es así. No es la justicia lo más importante. Lo más importante es la educación. Que no le quepa absolutamente a nadie ninguna duda. Ni el dinero, ni la fama, ni la política, ni el medio ambiente. Lo más importante que existe es la educación. Porque con la educación, que es un núcleo absolutamente fundamental, tú puedes llegar absolutamente a todos los sitios. Puedes llegar a la justicia, puedes llegar al medio ambiente, puedes llegar al respeto a los demás. Pero si no existe educación, pues evidentemente no podemos llegar a ningún lado. Y convencido de esto, desde hace mucho tiempo, yo voy acudiendo todas las semanas y durante muchos cursos, probablemente más de 10 ya, a un colegio de Callosa que se llama Carmelitas, que es un colegio concertado, es un colegio privado concertado con la Consellería de Educación, donde todas las semanas estoy con chicos y chicas de cuarto de la ESO, donde el abogado va y le cuenta qué es lo que ha sido la semana del abogado en los tribunales, en su trabajo y demás, y ellos opinan sobre si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y la verdad es que tengo experiencias muy hermosas que ponen de manifiesto de que todos tenemos un sentido de la justicia interior, que lo único que hace falta es pulirlo un poco. Y a veces los niños chocan con su idea. Yo estoy absolutamente sorprendido en estos momentos, lo estábamos hablando antes de empezar, ¿verdad?, con el tema de los derechos fundamentales. A mí me preocupa la situación que veo muchas veces con estos chicos. ¿Por qué? Porque los veo extremadamente escorados hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia donde sea, pero no están... me preocupa que sean tan radicales, ¿verdad? Y esa radicalidad que lleva a que haya muchas veces odio hacia determinados colectivos me preocupa enormemente, porque ese odio puede ser en estos momentos contra esta copa, pero mañana puede ser contra aquel sofá o contra aquella figura, ¿no? El odio lo tenemos que hacer desaparecer y para eso necesitamos convivencia y necesitamos que de alguna forma podamos transmitir, los que tenemos muchos más años ya, pues otros valores que a lo mejor no se ven en estos momentos. Has comentado antes lo de la importancia de tener educación. ¿Cree que es importante tener esa educación de los padres? ¿O es la propia persona, el propio adolescente el que tiene esa educación? El asunto, David, es que para ser padre no hace falta ningún tipo de licencia. Si tú quieres ser docente, por ejemplo, tienes que tener la carrera de magisterio, tienes que después pasar una oposición, tienes que llegar a un colegio, pero para ser padre no. La ley no prevé grandes responsabilidades para los padres como no sea en un grado importantísimo, ¿no?
Es decir, tiene que ser un padre un verdadero desastre para que la justicia tome acción contra él. Hay dos figuras, ¿verdad? Que es la figura del riesgo o del desamparo que está establecida en la ley y que dice, cuando un padre provoca riesgo o desamparo en un menor, se le podrá quitar la patria potestad. Pero para llegar ahí, tiene que ser un verdadero y absoluto desastre. Las obligaciones de los padres no están específicamente determinadas, están determinadas en el Código Civil, pero es muy fácil ser un mal padre, ¿verdad? Y que no haya ninguna consecuencia. Y esta educación, pues también tendríamos que llevarlas en un momento determinado los padres, ¿no? Que los padres fueran sensibles y consecuentes de decir, pues bueno, tengo una obligación, ¿no? Que me marca, en este caso lo marca el Código Civil, pero en definitiva que es muy importante que los padres también estén educados y que participen en su condición de padres del proceso educativo, ayudando a la escuela. Y muchas veces esto no ocurre. La escuela es... En España en sí, ¿cómo ves el mundo del derecho? ¿Ha cambiado a través de los años? O... Ha cambiado muchísimo. Muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo. El abogado era una figura respetada hace 40 años. Ser abogado era un verdadero... Un privilegio, ¿no? Un privilegio. En estos momentos ser abogado poco más o menos que si te descuidas, hay muchas clases de abogados en estos momentos, ¿verdad? Hay sicarios de la ley, ¿verdad? Que utilizan la ley con verdadero manejo, ¿verdad? Pero intentando de alguna forma muchas veces forzar la voluntad de otras personas cuando no tendría por qué ser así. Es verdad que después hay ángeles de la justicia que lo que hacen es buscar a través de los tribunales el que se solucionen problemas, ¿verdad? Yo me encuentro más cercano a ser un ángel de la justicia que a ser un sicario de la ley, ¿no? Pero el derecho ha cambiado muchísimo y de hecho está cambiando constantemente, ¿no? Ha habido una última modificación muy importante en el mes de abril de este año 2025 mediante la Ley Orgánica 1/2025, donde se ha cambiado todo el sistema procesal de una forma tan importante, ¿verdad?, que me llama mucho la atención. Esto ocurrió en el año 2000, la última gran modificación, y ahora en el 2025, yo llevo tantos años ejerciendo ya, ¿verdad?, que he visto todas las... Esta Ley Orgánica 1/2025 llega a decir cosas en su exposición de motivos. La exposición de motivos es donde se explica el porqué de las leyes, ¿verdad? Y ahí en esa exposición de motivos se dice que antes de pasar por el templo de la justicia se tiene que pasar por el templo de la concordia. Qué palabras tan hermosas, ¿eh? Filosófica, ¿eh? Una frase filosófica. Qué palabras tan hermosas de tener, antes de llegar a un tribunal, intentar arreglarse en las diferencias. Si esto llegáramos algún día a conseguirlo, avanzaríamos en esta sociedad a pasos agigantados, no me cabe ninguna duda. Lo que has dicho de los sicarios de la justicia, en las películas o las series se pueden ver abogados que siempre ganan. ¿Eso en la vida real ocurre, el soborno? Bueno, no. No soborno, sino, pero digamos, no hay que decirlo así, pero bueno, puede haber corrupción también dentro de los tribunales, ¿no? Yo no la conozco y he de ser sincero al respecto. Yo no he visto nunca en mi vida ni en mi carrera profesional a ningún juez ni a ningún agente de la justicia al que le hayas dado dinero para conseguir algo. No lo he visto nunca, por lo tanto tengo que decirlo a gran gala. Es verdad que hubo hace ya muchos años un juez en Barcelona, que era el juez Estibil, que le llamaban, que era un juez de instrucción, que mandaba a prisión a la gente en función de quién le pagara más. Por eso digo que han habido casos, claro. Eso es como todo, eso de todas las personas. Pero yo no he visto, yo me precio mucho, ¿verdad?, cuando algún cliente llega, esto a lo mejor se puede arreglar. No, perdón, esto no se arregla más que con conocimiento jurídico y planteándole al juez la mejor de las versiones que puedes plantear. Yo no he visto en mi vida corrupción dentro de la justicia de ninguna de las formas. Y me llama mucho la atención cuando se acusa a políticos o a gente de otro nivel, ¿no?, y empiezan a decir, no, es que esto es un no sé cuánto, esto es un ajuste de cuentas. Esos son cuentos. Eso es hablar por hablar, ¿no? Eso es hablar por hablar, efectivamente. ¿Y alguna vez en tu carrera has cubierto algún caso que moralmente a lo mejor no querías? Y lo has hecho profesionalmente, pero en tu persona tienes como un conflicto de sentimientos. No me ha ocurrido una vez solo. Yo me acuerdo que me llegó un individuo de Cartagena y me pidió que le defendiera
el juicio ya estaba acabado, había acabado con sentencia pendiente del recurso de apelación en un juzgado de lo penal, y aquel individuo lo que había hecho había sido abusar de sobrinas suyas en la casa de veraneo de la familia. Era el tío que abusaba de las familias. Aquello me dio un asco terrible. Claro, porque ¿cómo va a defender a alguien así? Bueno, también es que el defender a alguien con tan poca moralidad también lleva su conqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas la justicia, lo que tienes es que conseguir la pena justa para la persona que tienes enfrente. A lo mejor ese individuo hizo actos que los hizo absolutamente deplorables, pero a lo mejor no merecía 30 años de prisión, a lo mejor lo que merecía eran 6, o 7, o 4, o 3, con las medidas que sean necesarias, ¿no? Entonces, el aplicar justicia a gente tan depravada en todos los sentidos para ajustar la pena a aquellos hechos que ha cometido, eso también es justicia, y eso es también el trabajo del abogado, ¿no? De estar convencido de la bondad o de la maldad de tu cliente, pero que se le aplique exactamente la pena que de acuerdo con la ley le tiene que corresponder. Ese es un trabajo muy hermoso también del abogado. Otra cosa es que después... Pero yo no he tenido nunca ningún problema para defender a cualquiera que haya venido dentro de las armas que tenía, y al final que se le aplicara la justicia en el grado que se merece, ¿no? Pero ¿un abogado se puede negar a cubrir un caso? A ver, si eres abogado de oficio, en pura teoría no. En pura teoría, el abogado de oficio... Es como una obligación, ¿no? Es una obligación, a no ser que no tenga realmente defensa, y en ese caso tienes que hacer un informe para justificar que no. Pero yo sí, es decir, si yo no soy abogado de oficio, yo tengo mi despacho particular y entra un individuo y me cuenta una milonga para que le defienda, le puedo decir, no va a perder pues, mire usted, tiempo. señor, búsquese otro mejor que los hay, búsquese otro mejor que los hay, y no tengo por qué aceptar los casos que no me da la gana aceptar. Pero los abogados de oficio muchas veces pues se encuentran con individuos de esta calaña, ¿no?, a los que tienen que defender. Y si tiene una posibilidad de defensa, o si la defensa es ajustar la pena que le tienen que imponer a las circunstancias del caso concreto, ese es su trabajo y es la mejor de las defensas. Y es honrado por parte del abogado el llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿No has visto, no te acuerdas de la película El Cabo del Miedo? No lo he visto, no. El Cabo del Miedo es un abogado que es Nick Nolte, que defendió a alguien que había violado a una chica, y como él vio que la violación que había hecho era tan grave, ocultó pruebas, no las puso en conocimiento del tribunal, perjudicando a su cliente, al que le cayeron muchos años de prisión. Cuando aquel salió de la cárcel, vino en busca de él para ajustar cuentas. Aquel en la cárcel había estudiado Derecho y sabía perfectamente lo que este abogado, Nick Nolte, había hecho con él. Y vino a ajustar cuentas. Pero ya no voy a hacer spoiler. Tenías que verla. Se llama El Cabo del Miedo. Por si alguien quiere verla. ¿Hay algún caso, o tiene algún caso que sea fuerte, o puedas relatar un caso que tú digas, ha sido muy impactante en mi carrera? ¿O te ha dejado alguna secuela? No, pero que te ha dejado huella, ¿no? Bueno, sí, hay siempre casos de impacto en todos los sentidos, ¿no? Hay casos de impacto en lo económico, ¿no? Hay un caso que te marca la vida porque has ganado tal cantidad de dinero en ese caso que no lo olvidarás jamás. Yo tengo uno que evidentemente me hizo muy fuerte, o me hizo fuerte económicamente, ¿no? No digo cuánta fortaleza, ¿verdad? Porque a lo mejor para otro puede ser ridículo la cantidad que yo gané, pero desde luego a mí me dio una fortaleza económica absolutamente terrible, y fue algo que conseguí en la justicia contencioso-administrativa. Hay otros casos, como pueden ser, o que pueden estar dentro del Código Civil, especialmente relacionado con menores, ¿no? Es decir, cuando tú defiendes a un menor ante un tribunal, te causa impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque ves su debilidad, o ves casos de acoso escolar, ¿no? Estoy pensando en estos momentos. Aquellos que han sido acosadores y que al final tienen que ir a un juzgado de menores en Alicante o en las capitales de provincia, donde solamente están los juzgados de menores, y te encuentras con que esa criatura probablemente tiene determinadas deficiencias personales
que no digo que sea un más o menos, pero que tiene determinadas deficiencias, que a lo mejor no ha recibido la educación que tenía que haber recibido. Me encuentro muy sensibilizado con estos casos y especialmente con los temas de menores. Me acuerdo que defendí en su momento a un niño de 4 años que había tenido determinados problemas y aquello fue de impacto, ¿no? Es decir, yo representaba a los padres, pero la víctima había sido una persona de 4 años y sufren mucho esas circunstancias. Después, en otros planos donde digas, ¿cómo es posible que habiendo defendido al peor que me podía haber tocado, ha salido absolutamente perfecto hasta el extremo de que ha salido sin pena alguna? Y otras veces en que defiendes al bueno y te condenan. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque la justicia no es perfecta, ¿no? Y tú cuando... ¿La justicia se puede equivocar? Sí, claro. A la hora de... Igual que te he dicho que no existe corrupción, la justicia se equivoca. Vamos, si se equivoca. La justicia es administrada por jueces. Y jueces que son personas, igual que tú y que yo, y que en un momento determinado, sin maldad, pero se pueden equivocar. Y se pueden equivocar y joderte y fastidiarte la vida, ¿no? Pero sí, la justicia muchas veces falla. Tú ten en cuenta que el trabajo de un abogado procesalista que se dedica a ejercer en los tribunales su función es contar en el tribunal el mejor de los cuentos, la mejor de las historias. Como cuentes una historia muy bien, pero el que tienes enfrente la cuenta mejor que tú, la versión, la que vale... la has jodido. Claro. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Entonces, cuando digo lo de contar un cuento, no lo digo con ánimo peyorativo, lo digo de verdad. Es decir, uno llega a un juzgado y cuenta una historia o cuenta un cuento y puede ser muy buena, estar absolutamente coordinada y ganas. Pero si el que tienes enfrente viene con una historia mejor que la tuya, se acabó. También lo podemos representar como un puzzle, ¿no? Todos los casos tienen un montón de piezas y tú tienes que componer el mejor de los puzzles, colocar cada pieza en su sitio y que no te sobren piezas ni te falten. Cuando eso se consigue, la satisfacción es inmensa, ¿no? Porque tú ves el resultado de una cosa bien hecha. Es como cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Perfecto. Lo miró y dijo... Mi creación es perfecta. Sí, señor. ¿Y qué estrategia debería tener un abogado para ganar un juicio? La estrategia que tiene que tener, la más importante, es ser honrado con su cliente, consigo mismo y con la justicia. Y digo mucho, ¿eh? Y digo mucho. Esto que parece... Hombre, ¿cómo vas a ser honrado cuando estás defendiendo a alguien que no tiene absolutamente ningún tipo de razón? Sí, sí, sí. Incluso en esos casos hay que ser honrado. Y hay que ser honrado intentando pues, ser consciente de que tu trabajo es conseguir el mejor resultado para esa persona, con independencia de otras cosas. Y ser honrado en las pruebas que propones, en las técnicas que utilizas, en no engañar absolutamente a nadie, el ser leal con tus compañeros, el ser leal con el propio juzgado, no articular estrategias que de alguna forma sean nocivas para el sistema. Esto es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que muchas veces es difícil, ¿no? ¿Por qué? Yo me acuerdo en una ocasión que tuve un juicio con un abogado muy querido para mí y que en un momento determinado no se enteró de que el juicio se celebraba mañana. Y en un momento determinado me llaman, Jaime, yo no iba a actuar con la ventaja de que esa persona no se había preparado el juicio para mañana. Me pidió que se suspendiera el juicio, suspendí el juicio y tuvo oportunidad meses después de poderlo celebrar sin ningún tipo de problema. Esto después hay que saber explicárselo al cliente, pero es que yo me siento bien de esa forma. Quiero decir, yo ejerciendo el derecho de esa forma, y además voy muy seguro y muy tranquilo por la vida en el sentido de que no le hago el mal a nadie. Es verdad que probablemente a alguno habré jodido alguna vez en un tribunal, pero no le he jodido a él. He beneficiado a mi cliente, ¿de acuerdo? Y el beneficio de tu cliente probablemente en un momento determinado pueda ser una maldad para el contrario. Pero lesionar el derecho de alguien a costa de saberlo, jamás, nunca. Respecto a la educación en España, la educación, el derecho a la educación
¿el Estado tiene desigualdades? ¿Se cumple todo como está legislado o tiene un poco de carencia? El derecho a la educación, desde mi punto de vista, la educación en España, la educación que yo conozco, es un verdadero milagro día a día, ¿verdad? ¿Por qué digo que es un verdadero milagro? Tú ten en cuenta que hay 8 millones de alumnos en España. Son 800.000 docentes. Todos ellos, todos los días, en 8.000 municipios que tenemos en este país, están interactuando entre ellos. 8 millones de alumnos que entran a clase, 800.000 docentes que les imparten docencia, y todo eso funciona. Y funciona todos los días. Si recordáramos cuando la COVID en el año 2020 invadió nuestro sistema de vida, ¿verdad? En aquellos entonces el sistema educativo quebró porque nadie sabía qué iba a pasar. La COVID es de marzo del año 2020, ese curso se acabó como se acabó, pero cuando empezó el curso siguiente, el 2020-2021, el 1 de septiembre, todo el mundo estaba pendiente de saber si el milagro de la educación iba a sucederse de nuevo. ¿Cómo? Entrando los chiquitos en la clase y los maestros dando clase. Las grandes instituciones, inspección educativa, administración educativa, no tenían ni idea cómo se iba a organizar todo aquello. ¿Por qué? Porque no había mascarillas, porque no habían equipos de protección individual de los docentes, los chiquitos no sabíamos. Llegó el 1 de septiembre y el milagro de la educación se puso de nuevo en marcha, ¿verdad? Y todo salió perfecto. Caía un docente enfermo, se iba y lo sustituía otro, como en las grandes guerras. Un interino. Exactamente, como en las grandes guerras. Cae un soldado, viene otro al respecto. Eso puso de manifiesto que el sistema educativo español funciona. Otra cosa es que después digamos, sí, pero salen con menos formación. Vale, pues yo no soy experto en esa materia, por lo tanto no puedo decir si el sistema educativo español es mejor o peor que otros. Pero es verdad que es un sistema que funciona, ¿verdad? Y que yo estoy orgullosísimo de haber estudiado en la escuela pública. A mí me dieron pensamiento crítico, a mí me dieron criterio, a mí me enseñaron a leer, me enseñaron a escribir. Eso no lo pagaré yo. Eso no lo pagaré yo nunca. Lo que hizo la educación en la universidad, darme la carrera que me dieron, que yo me pueda ganar la vida con unos estudios que ellos me dieron y que me costaba, no sé si me costaba 1.000 euros al cabo del año, es absolutamente ridículo las cantidades que se pagan y lo que cada persona se lleva de la educación. Bueno, yo me llevé ser rico en todas las facetas de mi vida. Yo soy rico en todo, soy rico en conocimiento, soy rico en dinero, soy rico. No digo cuán rico, ¿verdad? Si tengo 10 millones o si tengo 100.000, pero soy rico dentro de... Y soy rico en conocimiento, y soy rico en capacidad de expresarme, y soy rico en tantas cosas que me enseñaron en la escuela. Funciona perfectísimamente, David. La escuela pública, porque eso también tiene mucha controversia, a lo largo de los años se ha politizado la educación. Siempre se habla de que si los colores políticos de los partidos que gobiernan adoctrinan o no adoctrinan en función de sus intereses. A mí me parece que no se llega definitivamente. Recuerdo en estos momentos cuando la asignatura de educación para la ciudadanía se impuso en el sistema educativo español. Eso lo di yo. En segundo la ESO di eso. En el año 2008-2009 fue el curso escolar en el que se introdujo como asignatura educación para la ciudadanía. Había un gobierno socialista en el gobierno de la nación y todo el mundo empezó a pensar, todo el mundo no, aquellas comunidades autónomas que tenían gobiernos del PP pensaron que lo que se pretendía a nivel nacional era adoctrinamiento con esa asignatura. Yo me acuerdo que compré los libros, yo ya no tenía hijos de esa edad, en esos, o sí, no me acuerdo si Pablo estaría. Sí, Pablo sí. Pues Pablo estaría por ahí, pues entonces yo compré aquellos libros para saber qué decían. Y aquellos libros hablaban de derechos fundamentales. Sí, era como ética, filosofía, era algo como ética. Entonces, ¿qué adoctrinamiento estás intentando conseguir? ¿Tener mejores ciudadanos en tu país que sepan dónde tienen su mano derecha en todos los niveles?
Lo malo de los sistemas políticos es que de alguna forma se tengan borregos como ciudadanos, pero el que tú tengas ciudadanos que sepan exactamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, la capacidad que se tiene para pagar impuestos cuando se tengan que pagar. Hay tantas cosas que esa asignatura de educación para la ciudadanía ponía de manifiesto que a mí me encantó la asignatura, ¿verdad? No, yo no soy ni de izquierdas ni soy de derechas, pero lo que sí que está claro es que aquello no era un adoctrinamiento, aquello era hacer mejores ciudadanos, ¿no? Y lo que pasa es que cuando llega el momento de que uno piensa de una forma o piensa de otra, pues al final siempre se dice adoctrinamiento. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que amparó el derecho de un docente en Campanillas, en un pueblo de Guadalajara. El señor llegó un 28 de febrero a clase y estaban sus chiquitos allí de quinto de primaria esperándolo y les dice: el maestro mañana no va a venir. Los chiquitos llevaron una alegría terrible porque se encontraron con un día de vacaciones en medio de la semana. Y el maestro les dijo: sí, pero el maestro no va a venir, eran las 9 de la mañana. El maestro no va a venir porque va a hacer huelga mañana. Y quiero explicar por qué razón voy a hacer huelga. Y le dio a los chiquitos las razones por las cuales hacía huelga. Y les dio un sobre con 8 o 9 razones a cada uno de los chiquitos para que se las entregaran a sus padres, para que sus padres también supieran por qué el maestro no venía. A aquel maestro se le acusó de adoctrinar a aquellos chiquitos por el hecho de explicarles por qué el maestro no venía. La razón por la cual el maestro no venía es porque había habido un consejero de educación en Castilla-La Mancha que se le había ocurrido decir que el fracaso escolar era la manifestación pura de que existía mucha escuela pública y poca privada, y que si hubiera más privada que pública, el fracaso escolar sería menor. Ante una idiotez tan clara como era lo que dijo el consejero de educación, lo propio era manifestarse, hacer huelga y todo lo demás. Pues esto se trató, o se dijo que era adoctrinamiento, ¿verdad? El adoctrinamiento, dependiendo del color con el que enfoques, sale una cosa o sale otra. El Tribunal Constitucional, en la sentencia que dictó, amparó el derecho del docente, se le sancionó, y el Tribunal Constitucional dijo que no había razón porque lo que había hecho era explicar y aplicar su derecho a la huelga, y que el derecho a la huelga no solamente no es acudir al centro educativo, es también poder expresar las razones por las cuales no vas. Has comentado lo de ciudadanos. También es relativo tener ciudadanos, como has dicho, borrego. Muy importante. Pero entonces, los padres realmente no saben el derecho de la educación. Por eso hablan de adoctrinamiento. Si tú lees el contenido del artículo 27 de la Constitución Española, que es donde se refleja el derecho a la educación, ahí se les da a los padres una participación importantísima, ¿verdad? De hecho, hay determinados partidos políticos que han llevado hasta las últimas consecuencias ese derecho de los padres, ¿verdad? Incluso a través de esa figura que fue el PIN parental, en el que de alguna forma se ponía de manifiesto que los padres tenían hasta las últimas consecuencias la obligación de velar por sus hijos. Sí, muy bien. Los padres pueden velar por sus hijos e influir en el sistema educativo para que se les den los valores que los padres tenemos respecto de nuestros hijos. Hombre, no me gustaría a mí que la escuela educara a mis hijos con unos valores distintos de los que mi mujer y yo tenemos en mi casa, ¿verdad? Pero también es verdad que el sistema educativo lleva un componente público que significa que deben ser criados y educados también como ciudadanos, no solamente como personas, también como ciudadanos. Y ese componente personal de las familias con el componente público de crear ciudadanos es lo que tenemos que ajustar de la mejor forma posible. Y muchas veces no se consigue, ¿no? Por eso están las luchas entre las escuelas públicas, las escuelas privadas. En fin, habría mucho que hablar a ese respecto. Pero yo, por ejemplo, cuando era adolescente, nos dieron una charla en el instituto de charlas sexuales. El padre ahora mismo no podrá elegir si su hijo recibe esa charla o no. Sí. A ver, yo lo que recibí era una charla objetiva, que es para prevenciones, que es normal. Eso debería, todo adolescente debe escucharlo, pero ¿y si va más allá? Un padre no podrá decidir, aunque sea de la educación. Sí. Porque nadie te puede obligar a hacer algo que tú... No, y de hecho tendría el padre la posibilidad. El padre tiene que ser informado de todo este tipo de actividades extraescolares, escolares o complementarias, lo dice la ley, ¿no? La Ley Orgánica de Educación.
pero y el padre también podría negarse en un momento determinado. Pero tenemos que llevar también mucho cuidado, ¿no?, de hasta dónde llegamos con los derechos de los padres y con los derechos del sistema educativo, porque si los padres llegaran a intervenir hasta las últimas consecuencias en este tema, a lo mejor lo que estoy diciendo no es bien recibido por gente que nos pueda escuchar, pero es mi opinión, ¿no? Y por lo tanto, mi opinión como derecho fundamental libertad de expresión. Eso lo estudié yo en la carrera. Me lleva a que yo pueda hacer una manifestación de esta naturaleza. A mí me parece muy bien el derecho de los padres, pero es verdad que tenemos un componente en nuestra vida pública, ¿verdad?, que tenemos que ser educados como ciudadanos. Y eso a lo mejor las familias tienen que respetarlos también. El hecho de que una criatura de 12 años o de 13 años o de 11 tenga determinado conocimiento sexual, pues a lo mejor le puede venir muy bien para evitar determinadas situaciones, como puede ser un abuso, como puede ser un toqueteo, saber que las partes íntimas son tus partes íntimas y que nadie puede entrar en ellas. Yo qué sé, David, son cuestiones muy complicadas, pero debemos de avanzar en todo esto, y antes lo hablábamos, antes de empezar el programa, ¿no?, sobre la bondad de los derechos fundamentales, los artículos 14 a 29 de la Constitución española, que te van marcando, se llaman derechos fundamentales porque es que son fundamentales, porque no se podría vivir sin ellos, ¿no? El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, libertad de expresión, el derecho al domicilio, el derecho a deambular libremente por tu país como quieras, el derecho a la educación, el derecho de asociación. Hay tantos que te permiten vivir en libertad como estamos viviendo, y yo he hecho muy en falta en que los chiquitos, los menores de edad, no se den cuenta de lo que tienen con este sistema que nos protege, y que desgraciadamente cuando se pierde es cuando nos damos cuenta de lo duro que se puede poner la situación. Me preocupa mucho eso. Al final, la educación lo engloba todo: el alumno, el profesorado, las direcciones, el padre. Pero ¿qué derechos tiene el alumno sobre el profesorado o una institución, una dirección del colegio? Está perfectamente marcado. Hay una legislación a nivel nacional que regula todo este tipo de situaciones. Pero es verdad que la educación ha pasado a ser un derecho regulado y desarrollado por las comunidades autónomas, y entonces, pues por ejemplo, en Valencia, pues tenemos un decreto, que es el decreto 195 del año 2022, que se llama de convivencia, decreto de convivencia, en el que están establecidos todos los derechos de los alumnos, todos los derechos de los padres, todos los derechos de los docentes. La legislación es extensa, ¿no? Pero si acudiéramos a este decreto, el 195 del 2022, comprobaríamos cómo están perfectamente establecidos cuáles son los derechos y las obligaciones, que muchas veces se olvidan, de los alumnos, ¿no? Pues el derecho a poder asistir a clase, el derecho a ser examinado, el derecho a que te traten como a una persona, y también las obligaciones de respetar a tus compañeros, de respetar el mobiliario, las instalaciones, el respeto al docente. El sistema está perfectamente estructurado. A mí me encanta. Eso, nuestros padres cuando nos hablan, en mi época al profesor se le respetaba. Eso, por ejemplo, se ha perdido. Yo, mi generación, ya cuando salí del instituto, ya medio que... Pero ahora mismo tengo entendido que el profesor no está, no tiene esa cierta seguridad. Ahora mismo el alumno se cree por encima. Y hay padres que apoyan eso incluso. Pues sí. Eso es decadencia. En mi caso, ley de educación de 1970, si yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre que el maestro esto, el maestro lo otro, me daba bofetón 20 veces más que el maestro hubiera hecho. En mi caso, ley de educación de 1970, si yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre que el maestro esto, el maestro lo otro, me daba bofetón 20 veces más que el maestro hubiera hecho. El docente, el concepto de autoridad o el concepto de que puedan defenderse, tengan la posibilidad de defenderse o de ser defendidos en los tribunales, pero algo está fallando. Algo está mal hecho. Yo no sé si probablemente sea la falta de educación y de compromiso por parte de las familias para con la escuela. Es muy fácil decir, no, ha salido así, fuma porros, porque en la escuela no le han dado. Pero eso no podría ser también parte de la sociedad. Sí. Que al final, en estar en constante este cambio, también afecta también a la educación en la casa.
Eso también puede influir, factores externos. Sin lugar a dudas. No sé exactamente qué es lo que está fallando, ¿verdad? Pero hay un concepto de comunidad educativa que engloba a todos, engloba a los docentes, engloba a los discentes, que son los alumnos, a los conserjes, al personal administrativo, a las AMPAs, a las fiscalías, a servicios sociales, a los centros de salud, etcétera. Hay una comunidad educativa que no está del todo ajustada, ¿no? Y yo creo que la protección del docente, del maestro, tendría que ser absolutamente fundamental para que al final se pudiera desarrollar ese concepto último que es el interés superior del menor. ¿Qué pretende la educación? Que los menores salgan mejores personas, mejores ciudadanos, mejores en todos los sentidos. Pero hay una pieza clave desde mi punto de vista. Hay muchas teorías sobre si debe ser una cosa u otra, pero desde luego para mí el docente es una pieza clave y el respeto al mismo. El que no se quemen, el que se sientan respaldados por parte de las familias, pero también por parte de la administración educativa, dígase la consejería o la consellería de educación, que les respete, que respeten sus derechos. En definitiva, que velen por ellos. Yo creo que hay una desprotección del docente a nivel legal en determinados aspectos que provoca el que muchas veces se sientan mal. A ver, si en estos momentos un padre acude a la inspección educativa para dar una queja de un docente, el inspector de educación no le pregunta al docente, cree al padre directamente y llama al docente y le echa el puro de forma inmediata. Pues esto no tendría que ser así, ¿no? Porque esto provoca el que después el docente le tenga miedo al padre o a la madre que venga porque sabe que le puede montar un pollo. Y yo te quería preguntar un caso. Vamos a poner el caso de un alumno que agrede a un maestro o un docente. Si el docente no le agrede, pero le da un empujón, pero al ser menor, ¿qué pasaría? ¿No sería agresión también por parte del adulto? Sí, bueno, hay un agravamiento. La lesión que produce el alumno al docente está agravada en la medida en que el Código Penal establece que los docentes son autoridad. Y el acometimiento o el ataque a la autoridad puede llevar consigo el que una simple agresión pueda ser un delito que se llama de atentado del artículo 550 del Código Penal. Entonces, hay una protección ahí al docente en ese sentido. Si el docente agrediera en un momento determinado al menor, no por el hecho de ser menor, por el hecho de ser persona, pues habrían también sus consecuencias, ¿no? Pero... Ya, pero le agredió el primero. Sí, bueno, pero entonces ya entraríamos dentro de determinadas consecuencias, ¿no? Pero si yo te agredo a ti, tú no me puedes agredir a mí. Tú lo que tienes que hacer es presentar denuncia. Y dices tú, hostia. Pero es que un menor que te está pegando, ¿no? Si el menor te pega, lo que tienes que hacer es poner en práctica el sentido de la responsabilidad y tomar todas las acciones educativas o penales que correspondan contra ese menor. Pero tú no puedes pegarle al menor. No. Eso de la ley del talión, tú me sacas un ojo, yo te saco otro a ti y estamos en paz, no, eso no funciona de esta forma. Si el menor te agrede, lo que tienes que hacer es coger y presentar una denuncia contra el menor y ya veríamos si entonces respondería o no respondería, si es mayor de 14 años, menor de 14 años, si es responsable penal o responsable civil. Podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Pero la respuesta no debe ser, ahora te voy a agredir yo a ti, porque entonces estaríamos dentro de un juego que no sería en nuestro sistema actual, sería la ley del talión. Tú me matas a un hijo, yo te mato a otro. El salvaje este. Claro, el salvaje. No, pero te pregunto porque en España incluso se está incrementando los casos de que le están pegando a los docentes. Han habido casos. Sí. Está habiendo casos, hombre, no es algo que todos los días, pero sí que hay casos de que el docente pues le pega o incluso a lo mejor hacen bullying, ¿eh? Yo no veo. A ver, ¿puede hacer bullying un docente a un alumno? No, al revés, alumno al docente. También, hombre. Por eso digo que realmente sufren, el docente también sufre. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián en el que en un momento determinado había una niña de 15 años que llevaba un teléfono móvil inteligente con no sé cuántas Gs, ¿verdad?, que lo que hacía era echarle fotografías, hacer memes de la docente y después hacer comentarios de tipo sexual sobre ella, sobre su pareja y demás, que provocó en la docente una depresión inmensa, hasta el extremo de que estuvo 8 meses de baja. Lo que hizo fue acudir a un tribunal, ¿verdad?, y demandar al propio colegio
que no había puesto las medidas necesarias para evitar que esa menor hiciera eso, y a los padres, porque los padres lo que habían hecho era dotarle de un teléfono inteligente, pagando una cuota a internet para que la niña se dedicara a hacer las cosas que hacía. Ya, pero el padre no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía? Pues sí. ¿Cómo que no lo sabía? Bueno, no sé. ¿Cómo que no lo sabía? Solo el caso, imagínate. Pero si la llaman al centro educativo, les llaman diciendo, oiga, su hija está haciendo esto y lo está haciendo Bueno, con el eso, no, teléfono. pero eso una vez sí. No Te lo sabe. digo antes, cuando tenía el teléfono, mi padre me daba un teléfono y yo no sabía lo que ella hacía. ¿no? No sabía, pero en cualquier caso, todo lo que tú hagas es responsabilidad de tus padres, lo sepan o no. Hay un concepto que se llama la culpa invigilando. Si yo no te vigilo a ti, menor, hijo mío, tengo una culpa por no haberte vigilado debidamente, que tiene sus consecuencias. Es decir, eso de decir, no, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. No, perdón, señor. Usted sabía las posibilidades que tiene un teléfono móvil inteligente con conexión a internet y con capacidad para hacer estas cosas. Si usted no lo sabía, es porque no ha sido lo suficientemente diligente como para haberlo conocido. Pero eso de decir, no, yo es que no lo sabía. No, perdona. 1903 del Código Civil. Los padres son responsables de las acciones de sus hijos. Eso está en la ley. Eso está en la ley. Artículo 1903 Inviolable. del Código Civil. ¿Y hasta qué punto un colegio puede hacer algo sin consentimiento familiar? Un colegio puede hacer muchas cosas siempre y cuando todo aquello que realice tenga una función educativa o una función orientadora, ¿verdad? Si en un momento determinado tengo que explicar cuáles son los ríos de España, pues puedo utilizar todas las técnicas que la ley me permite para hacerles ver a estos chicos que esto es así. Hay determinados momentos en que se realizan determinadas actuaciones, como pueden ser las actividades extraescolares. Tenemos que salir y vamos a hacer una visita al zoo. Bueno, una visita al zoo puede ser objeto de determinados problemas y por lo tanto voy a necesitar una autorización de la familia. O vamos a ir a una granja escuela, o vamos a pasar 2 noches en donde sea, o vamos a hacer el viaje final de curso y vamos a ir a Roma. Pues necesitarás una autorización por parte de los padres, ¿no? Son los conceptos de actividades escolares, extraescolares y complementarias que se llaman, ¿no? Hay muchas de ellas donde se puede derivar de responsabilidad y en ese caso se exige el que de alguna forma exista la autorización por parte de los padres. Pero ningún padre debiera de autorizar para que yo les explique a mis alumnos o bien las leyes o bien las matemáticas o lo que fuera, ¿no? Hay muchas veces que sí, que los padres llegan y dicen, sí, explíquele todas esas cosas, pero no le explique sexualidad, no le explique conceptos políticos, no le meta en su cabeza el concepto de violencia de género, no meta en su cabeza que el hombre y la mujer son iguales, o, en fin, cosas como estas. Y en el tema del bullying, que eso también ahora mismo en la sociedad es verdad que está sufriendo mucho de ello, que han habido casos como la chica de Andalucía, ¿no?, que se suicidó. El máximo responsable, realmente, ¿el colegio también tiene algo que ver? ¿Tú qué crees? ¿O es el propio agresor? Porque el colegio también, digamos que a lo mejor hay veces que a lo mejor no darán testimonio, no hablarán con los maestros, pero como maestro también lo puedes ver, ¿no? David, ¿tú crees? Tú si entraras ahora en una clase de cuarto de la ESO y echaras un vistazo así por encima a los 30 alumnos que hay, ¿podrías descubrir en un momento determinado quién, solo mirándoles, puede ser susceptible de acoso escolar? En perfil puedes ver que alguien, digamos, sí, como tú dices, susceptible, que tú puedes decir. El gordo, el que tiene las orejas, O discapacitado. el discapacitado, el que cojea. Hay determinadas circunstancias que ya te están indicando que son susceptibles. Que no tiene, víctimas no de tiene acoso. por qué recibir ese bullying, No tiene por qué. pero son, digamos, No tiene por qué. el blanco fácil, ¿no? Si entras a conocer a los chicos, también tienes otras. El empollón, el responsable, el verdadero dejao de todos, el que fuma porros, que no sé cuánto. Hay determinadas circunstancias en las que se puede prever que van a ser susceptibles de acoso escolar. En el caso que comentabas antes de Sevilla, de las irlandesas de Loreto, que es el nombre del colegio concertado en el que sucedió el caso del acoso escolar, ahí dicen que falló todo, porque
nadie advirtió nunca que se estaban dando aquellas situaciones de acoso. La inspección educativa llegó al día siguiente a las 9 de la mañana para poner de manifiesto que los protocolos de acoso escolar habían fallado. ¿Cómo que los protocolos de acoso escolar no habían fallado? No, que no se habían puesto en práctica los protocolos de acoso escolar. ¿De quién es culpa eso? ¿De quién es culpa no advertir que puede haber alguien que está sufriendo un acoso cuando son tantas y tantas y tantas las manifestaciones que el acoso trae consigo? No quiere ir al colegio, no quiere estudiar, se pone malo, le duele la barriga, etcétera. Hay un montón de manifestaciones que ponen de manifiesto que alguien puede estar sufriendo acoso escolar. Es más, hay una ley, ¿verdad?, que es la Ley Orgánica 8/2021, que se llama de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que ha desarrollado el concepto de prevención de todo este tipo de situaciones: absentismo, acoso escolar, suicidio, salud mental. ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice que tenemos que prevenir que estas cosas pasen. Y para prevenir tenemos que estar más atentos. Y para estar más atentos tenemos que tener más formación, saber cómo suceden las cosas. Esa ley va a marcar un antes o un después. Fíjate que es del año 2021, lleva 4 años en vigor. No se ha desarrollado reglamentariamente, pero es verdad que va a marcar un antes y un después en el concepto de prevención. Van a haber muchísimos cambios en la escuela provocados por los procedimientos penales que se van a dirigir contra los docentes que no adviertan lo que está pasando, y especialmente contra los coordinadores de bienestar y protección dentro de los centros educativos, que es preocupante. Es decir, esto es para que alguien que esté escuchando esto en estos momentos diga: pero bueno, ¿qué está diciendo este tío? Sí, estoy diciendo que la justicia penal va a perseguir a los maestros, a los docentes, a los coordinadores de bienestar y protección, a los que se les escape un caso de acoso escolar. Pero si ellos no saben, o sea, Pues si no sabes, estudia más. Pero tienes que estar más atento. Más atento. Es verdad que después tú llegará un momento en que habrás estado tremendamente atento y podrás justificarlo. Oiga, ¿qué ha hecho usted para que se le escapara un caso como esto? Mire usted, he hecho muchas cosas. Lo he publicado en el ideario del centro. En las normas de organización y funcionamiento he escrito todo lo que se tenía que tener en cuenta. He formado a los docentes. Me he encargado de que hubiera un cajón, un buzón donde se pudieran echar todas las denuncias. Le he dado educación a los chicos en este sentido. Dice: hombre, si ha hecho usted todas esas cosas y se le ha escapado, pues está justificado. Lo que no estará justificado es que llegues tú a un juzgado y te pregunte el juez: dígame, señor, ¿qué es lo que pasó para que se le escapara esto? Y que tú no tengas respuesta. Si no tienes respuesta de qué has hecho, estás jodido. O sea, digamos que un docente podría hacer la vista gorda. Si hace la vista gorda, está jodido. ¿Eso es penalizado? Eso es derecho penal, comisión de delitos por omisión del deber de protección que tienen los docentes respecto de los menores. Es que muchas veces dicen, es que eso puede ser cosa de niños, no lo justifican, cosa de niños. Pero ¿cómo se separa la cosa de niños con el bullying? El acoso escolar tiene una definición muy clara, que yo no la recuerdo en estos momentos, no sería capaz de decir todas las palabras al respecto, pero tiene una definición muy clara y no es cosa de niños. Es decir, las cosas de niños son cosas de niños y son cosas que pueden producirse en un momento determinado. Pero si se produce una reiteración, si se produce una violencia por parte de alguien o de alguienes contra uno en concreto, estamos hablando de un caso de acoso escolar. Y ahí tenemos que ten en cuenta, David, que se le jode la vida a una persona. Que una criatura que haya tenido acoso escolar en un momento determinado puede estar marcada para toda su vida psicológicamente. Claro. Psicológicamente. Entonces, estas cosas son... Y es verdad que yo creo que los maestros se las toman muy en serio y que los maestros... Y es más, yo pienso que la solución para que los maestros hagan más cosas no está en decirles que van a ir a la cárcel si no lo cumplen. Esto es una forma muy tremendista de llevar hasta las últimas consecuencias la responsabilidad de los docentes, y yo tampoco estoy de acuerdo con eso.
Probablemente hay que invertir más en formación de los docentes, que los abogados o los jueces vayan más a la formación, a los CEFIRES, que son los centros de formación del profesorado, a los efectos de dar charlas y de conferencias de cómo se protege, de cómo se vigila, de cómo se previene. Es decir, en definitiva, formar al docente. Pero esto de decir, oiga, lleve usted cuidado, que me lo puedo llevar preso. Pues mire usted, a mí no me parece eso. No he sido nunca partidario de esa represión por parte del derecho penal hasta esas consecuencias, porque yo creo que no es la solución. Lo único que vas a hacer es meterle miedo al docente. Y el docente, en un momento determinado, puede reaccionar diciendo, sí, que lo que usted pretende es que los chicos salgan indemnes, pues me va a dar igual que aprendan que no aprendan. Ahora van a salir todos sin ningún tipo de lesión en ningún sitio. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado con las políticas que aplicamos porque pueden ser nefastas. Y si hay alguien que ha hecho bullying, el colegio tiene motivo para echarlo o no puede. Sí, existe el decreto que te decía antes, el decreto 195 del año 2022, que es un decreto de convivencia, establece en derechos de alumnos, obligaciones de los docentes, de las familias, de las AMPAs, lo regula todo, pero tiene un apartado específico que es el procedimiento disciplinario o los expedientes disciplinarios contra aquellos que cometen acciones que van contra la convivencia o que son gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros educativos, y están establecidos cuál es el procedimiento, cuáles son las medidas correctoras que se pueden tomar al respecto contra aquellos menores que de alguna forma pues pueden cometer, como es uno de los casos, el acoso escolar, ¿no? Entonces sí lo pueden echar en un momento determinado. Yo tengo bastante experiencia en el tema del acoso escolar y en el tema de este tipo de medidas, porque es algo que me preocupan mucho los menores, y es verdad que ahí, cuando tengo este tipo de procedimientos, aparece más el sicario de la ley, ¿verdad?, que el ángel de la justicia. Porque si quien me contrata son los acosadores, lo que siempre intento es cargarme los procedimientos, no sé si estará bien decir esto en un programa, pero bueno, al fin es la técnica, cargarme el procedimiento por aquellos defectos, ¿verdad?, de forma o de plazo o de tiempo que marcan ese. Y es tan fácil, ¿verdad?, es tan fácil para un abogado discutir este tipo de cuestiones o ir contra este tipo de cuestiones cuando son los propios docentes, los propios directores los que se encargan de llevar a cabo estos expedientes. La formación jurídica del director y la formación jurídica del abogado, hay una diferencia enorme, ¿no? Por lo tanto, muchas veces nos aprovechamos de esas circunstancias pero en fin, nadie es perfecto, David. Por lo tanto, cometemos... Pero claro, hay que tener en cuenta que son menores. Al ser menor, ¿qué carga legal tienen contra la justicia? O sea, la justicia, ¿qué podría hacer contra un menor que ha hecho bullying? Los menores de 14 años en nuestro país, por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, son inimputables. Es decir, una persona de 13 años que cometa un delito, el que sea, que mate a otra persona, esa misma tarde se va a casa con sus papás y con sus mamás. Sí, sí. El menor de 14 años es inimputable. No puede cometer un delito. Pero entonces la ley no es igual para todos, ¿no? Sí, es igual para todos, pero establecemos que a partir de determinadas edades hacia abajo no son conscientes de lo que hace. El concepto de inimputabilidad quiere decir que no se puede dirigir acción contra esas personas porque no tienen la capacidad para discernir si cometen delito o no. Y esto siempre es lo mismo. Pero has matado a alguien, eso sí, supongo que sí. Yo con 12 años sabía que eso es delito, ¿no? Tú sabes que el rey Juan Carlos mató a su hermano Alfonso. Eso fue sin querer. Cuando bueno, eso es lo que se dice. Su padre cogió a Juan Carlos y le dijo, dime, júrame que no lo has hecho aposta. Pero bueno, lo que te vengo a decir es que no se pudo juzgar en aquel momento a Juan Carlos de ninguna de las formas porque era menor de 14 años. Yo no sé si en aquellos entonces la legislación era o no. Yo estoy hablando de una ley orgánica de responsabilidad penal del menor que es del año 2000 y que esa establece que el límite de edad para poder juzgar a alguien con la justicia penal son los 14 años. De los 14 a los 16 tienen un sistema de penas más leve que de 16 a 18 y de 16 a 18 más leve que los de los mayores de edad.
Pero en estos momentos un menor de 14 a 16 años que cometa el más grave de los delitos habidos y por haber, que viole, que el caso de Sandra Palo, por ejemplo, lo que hicieron con aquella criatura, que la violaron, que la mataron pasando con el coche por encima de ella, que como no la habían matado pasando por encima de ella, que fueron y compraron varios litros de gasolina, la rociaron y le pegaron fuego hasta que perdió la vida. Habían menores de edad de 14 a 16 años y la pena máxima que les impusieron fue la pena de 5 años de internamiento en un centro de menores, que eso no es una cárcel de mayores, ¿verdad? Esta es la justicia penal que hay en estos momentos. Es muy fácil que veamos en otros sistemas como el inglés o el americano. O sea, lo mandaron al centro de menores, ¿no? Sí, sí. Lo mandaron. Y el caso de los 5 magrebíes que en la Vega Baja violaron a una niña también menor, Sí. le pusieron solo clases sexuales. ¿No le mandaron al centro de menores? No sé el caso que me estás refiriendo, no tengo conocimiento de él, pero si los chiquillos eran menores de 14 años, esa tarde se van a dormir con su papá y con su mamá. Y habrá una responsabilidad civil, económica, por el daño que hayan producido, pero cárcel no tienen. Si son mayores de 14 años, de 14 a 16, el máximo de pena que se les puede imponer por delitos normales son de 5 años. Hasta 8 podrían llegar casos de terrorismo. Y si son mayores de 16 años, hasta 8 años por los delitos ordinarios y creo que es hasta 10 para el caso del terrorismo. Esas son las penas máximas. ¿Esto está bien o está mal? Joder, pues no lo sé si está bien o está mal, pero es la ley. El menor de 14 años no puede cometer delitos. Respecto a la inmigración, actualmente la sociedad española, no sé si es porque a lo mejor tampoco saben de la ley o no están muy metidas en ella, cuando se dice un inmigrante comete algo ilegal, no sé, la justicia española no es la misma, dicen, no es la misma para el español que el inmigrante porque el inmigrante hace el delito y sale. ¿Eso cómo se explica? Eso no se explica de ninguna de las formas. Eso no es verdad. Eso de forma objetiva. Estoy hablando de lo que se dice. Lo que se dice es una falta de conocimiento total y absoluto. Eso no es verdad. En España existe el principio de igualdad en todos los sentidos. Iguales son los extranjeros que son los españoles y mucho más de cara a la justicia penal. Si alguien comete un delito, el texto que se le aplica es el Código Penal si es mayor de 18 años. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor si es menor de 18 hasta 14. Y me da igual que sea chino, que sea americano, que sea indio o que sea italiano, del Polo Norte. Macedonio. Se le aplica la misma ley. Y se le aplica la ley de enjuiciamiento criminal para el establecimiento de medidas, como puede ser en un momento determinado la prisión preventiva. Los mismos criterios para cualquier persona que esté delante de un juez. Eso es una verdadera bondad que no nos la podemos cargar, ¿verdad?, haciendo comentarios como el que tú estás refiriendo de determinadas personas que dicen no, es que los inmigrantes tienen más. Eso no es verdad de ninguna de las formas. Y de hecho, cualquier persona que cometa un delito menor en un momento determinado, que agreda a alguien o que robe cualquier cosa, que robe a lo mejor, que cometa un delito tiene las mismas posibilidades de salir en libertad dentro de los 3 días siguientes cuando se pone a disposición de la autoridad judicial que si fuera un inmigrante, que si fuera un magrebí o que si fuera un americano o que si fuera un peruano o lo que sea. Tenemos un sistema tremendamente justo e igualitario en ese sentido. Por lo tanto, no puedo consentir decir, no, es que ellos cobran más, pues si tienen más hijos que... Es que nos podemos volver locos con este Me parece curioso por eso te preguntaba, me parece curioso. Igualdad total y absoluta. Aplicación del Código Penal y de la ley de enjuiciamiento criminal para el tema de las medidas que puedan adoptarse en un momento determinado de forma preventiva. Nada. Volviendo al tema de los menores, cuando has dicho que un menor de 14 años no tiene, carga penal, responsabilidad penal. Luego no se le aplica tampoco. No. Una vez que sea menor. No. A ti se te aplica en función de la edad que tienes en el momento de cometer el delito. Imagínate que tienes 13 años, 11 meses y 29 días. ¿De acuerdo? De tal forma que hoy cometes el delito, violas a una chica, robas un coche, agredes a alguien, al día siguiente eres mayor
de 14 años o ya tienes 14 años, pero se te aplica la ley en el momento de la comisión del delito. Por lo tanto, como cuando cometiste el delito eras menor de 14 años, eres inimputable, no se te aplica ninguna ley penal. ¿Esto está bien o está mal? La línea deben de ser los 14 o deben ser los 12 o no debe de haber una línea de tal forma que una criatura de 4 años que en un momento determinado pueda cometer un delito, que te diría yo, pues tirar algo por la ventana y que mate a la persona en concreto, pero tirándole a darle, ¿no? Porque le parecía gracioso el que esto fuera de esta forma. Son políticas. Claro, algo imprudente, ¿no? Un niño puede matar a alguien realmente. Puede matar a alguien. O coge una pistola o... No, perdona, y puede hacerlo de forma imprudente o puede hacerlo de forma dolosa, con intención de querer hacerlo. Pero la ley establece que hasta 14 años no se tendrá esa voluntad, esa intención criminal que marca lo que es un delito. Un delito es una acción o una omisión que la ley lo define como típica, antijurídica, culpable y punible. Ese criterio de la culpabilidad, que significa que para cometer un delito es necesario tener la intención de hacerlo, se pueden cometer los delitos de forma imprudente, pero ese criterio de típico antijurídico culpable, la culpabilidad viene marcada por la intención. Y la ley piensa que los menores de 14 años no pueden tener, porque no tienen capacidad para ello, intención de cometer delitos. Y la ley española ha reformado sobre el tema de la violencia de género, ¿se ha reformado durante estos últimos años? Bueno, la ley contra la... Pero la violencia de género es solo el hombre contra la mujer o también, entra la mujer contra el hombre. No, es el hombre contra la mujer. ¿Esto es discriminatorio o no? ¿Qué piensas tú? En parte sí, porque no hay igualdad, ¿no? O sea, si es el hombre sobre la mujer, si es género, debería ser mujer y hombre, supongo. Bueno, lo que se piensa en este caso, o lo que se aplica, es que el delito de violencia de género se produce del hombre contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y eso nada más que puede ser en esa dirección. No se produce violencia contra un hombre por el hecho de ser hombre. No, eso no cabe. Contra una mujer sí, por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque ha existido un sometimiento durante mucho tiempo, porque no existe una igualdad entre hombre y mujer en la sociedad en la que estamos actualmente. Hasta 1989 las mujeres no podían pertenecer a las fuerzas armadas. En estos momentos no hemos tenido ninguna mujer presidente de gobierno en nuestro país. Los presidentes de los bancos, excepto Ana Patricia Botín, son todo hombres. Los grandes empresarios son hombres en la inmensa mayoría. Es decir, hay una diferencia respecto de eso. Y el respecto de mi profesión no tiene el mismo desarrollo un abogado que una abogada. ¿Por qué? Porque la abogada va a tener probablemente hijos y en el momento en el que tenga hijos se va a quebrar, va a haber un hándicap muy claro en lo que se refiere al desarrollo de su trabajo. Estamos acostumbrados a ver cómo las juezas que han llegado hasta ser miembros del Tribunal Supremo no han tenido parejas ni han tenido hijos, la gran mayoría de ellos. No sé si hay alguna en estos momentos, pero la gran mayoría de ellas no han tenido parejas ni hijos. Las grandes mujeres que han llegado a altas cotas en la política no tienen hijos ni... Y eso se centra en su carrera, ¿no? Porque deciden en un momento determinado el renunciar a esa circunstancia y en igualdad de condiciones con el hombre, pues van en la misma línea. Yo tengo una hija y la verdad es que me duele mucho el que no haya podido tener las mismas oportunidades que hayan podido tener sus hermanos, ¿no? Es decir, ha sido madre hace poco y esa maternidad pues conlleva el que no pueda desarrollar su trabajo en los tribunales, siendo abogada como es, pues de la misma forma en que lo haría un hermano suyo si fuera abogado, ¿no? Esto ocurre. Otra cosa es que después queramos decir, no, porque queremos muchas... No. Las mujeres cobran menos que los hombres. Las mujeres tienen, con el tema de parir y con el tema de un serio hándicap que les impide desarrollarse profesionalmente en sus carreras. A las mujeres no se les ve igual en determinados puestos que a los hombres. Y estas cosas son así. Joder, pues lo siento mucho. Sí, algo genérico. Algo... Pero cuando mi hija me pidió una moto cuando tenía 14 años, le dije, una moto. Tardé 3 meses en comprársela. Porque al final
te lleva a ese estado que dices tú, joder, es que es discriminatorio, ¿no? Que una criatura, por el hecho de ser mujer, no pueda tener moto. Pues tuvo su moto. Pero si la ley habla de igualdad, el caso, ahora mismo hay como un sistema de prevención. Si una mujer dice que ha sufrido acoso o se lo inventa, vamos a poner que se lo inventa, Va a ser posado. por eso, sin testimonio ninguno, si no hay testimonio, no hay nada. Si una mujer se presenta en un cuartel de la Guardia Civil y dice, mi marido O esta persona. me ha agredido... No, esta persona no. Tiene que tener una relación de afectividad. Tiene que ser. No puedes ser tú con una chica que pasa por la calle. Ah, no. No. Y si alguien, por ejemplo, conoce a alguien en la discoteca. Si conoces la discoteca, no existe una relación sentimental, no es posible aplicar la violencia de género. Solamente se produce en aquellas circunstancias en las que existe una relación sentimental o que la haya existido. Es decir, las parejas que han roto ya, pero que en un momento determinado puede surgir este problema, si han tenido relación en el pasado, también les afecta. Puede ser tu esposa, puede ser tu pareja de hecho, puede ser tu novia, puede ser, pero tiene que existir una relación sentimental. El hecho de que yo salga en estos momentos de aquí, de donde estamos, y me encuentre con alguien, con una mujer y le dé un puñetazo, eso será una agresión a una persona, Sí. pero no será violencia de género de ninguna de las formas. La violencia de género lo que hace, o la violencia contra la mujer, lo que hace es proteger a la mujer por el hecho de ser mujer dentro de una relación sentimental que es donde se producen esas relaciones de desigualdad o de machismo. Ya, pero ahí se podría ver un poco de desigualdad, ¿no? Porque al final el hombre, si la mujer dice eso, llega y dice a la Guardia Civil, va esposado. Pero si es mentira, ¿qué? Si es mentira, Al final solo está protegiendo a una persona. No, pero espera. Si es mentira y se demuestra, habrá cometido un delito de denuncia falsa. Otra cosa La es... denuncia falsa es penal o tiene algún La castigo. denuncia falsa es penal, tú no puedes acudir porque es un delito contra la administración de justicia. Tú estás utilizando un servicio que es la justicia con base a algo que no es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una denuncia falsa? Una denuncia falsa es poner en conocimiento de la autoridad pública algo, una información que no es verdad. Si yo ahora mismo me fuera al cuartel de la Guardia Civil de Almoradí a poner una denuncia diciendo que a esta hora me han estado agrediendo o me han robado mi coche en Cartagena, es falso. ¿Qué pretendo con esa denuncia? Puedo pretender muchas cosas, que el seguro me cubra, cualquier... Es decir, esa información es falsa. Ahora, si una mujer acude en un momento determinado al cuartel de la Guardia Civil y dice, mi marido, estando yo fregando, se me ha acercado por detrás y me ha dicho al oído todo lo que se le ha antojado, que soy una puta, que soy una guarra, que soy una que no valgo para nada, que no sé cuánto, no sé qué, automáticamente se detiene el marido y pasa por lo menos una noche. Aunque no haya agresión física, eso es agresión verbal también. Eso es una agresión que no tiene por qué ser física, es decir, esto es una agresión en propia... Sí, porque al final ya no es un insulto, al final es machismo, ¿no? Bueno, exacto. Es su prioridad. Pero el asunto es, ¿y si después se demuestra? Eso no se va a poder demostrar de ninguna de las formas. A lo mejor puede haber alguna situación en la que, a ver, cuando estas cosas pasan no hay ningún notario dentro de una casa para certificar que esas cosas han pasado, ¿no? Entonces hay muchos pequeños elementos que ponen de manifiesto y que te van diciendo exactamente por qué razón entendemos o no entendemos que aquello ha ocurrido o no ha ocurrido. Pero es verdad que la propia declaración de la víctima puede ser un elemento de prueba para quebrar lo que se llama la presunción de inocencia del marido. Y ocurre muchas veces que tú llegas a un juicio y alguien se pone a decir lo que pasó y tú estás viendo que lo que está diciendo es verdad. Igual que otras veces se ve que es mentira. Se puede intuir también, la verdad. La puedes intuir perfectísimamente. Yo me acuerdo que representé a una persona que había cometido un delito de tráfico de drogas en un momento determinado y que cuando fueron a juzgarlo, yo estaba esperando, era
mes de enero de hace muchos años ya, y estaba esperando a que llegaran las magistradas, que eran 3 en la audiencia provincial, y las magistradas entraron por al lado de mí. Yo estaba sentado en una de las sillas del público y no advirtieron que estaba allí. Y le iba diciendo una a la otra. Dice, ¿quieres creerte que no me he traído las gafas? Y ahora van a entrar un montón de testigos, con lo que a mí me gusta ver las caras de los testigos cuando declaran. Es fundamental, quiero decir, estas personas que tienen tanta experiencia ya en tribunales, en el momento en el que ven a alguien cómo declara, qué hace, cómo se mueve, qué gestos hace, sabe si miente o no. Se pueden equivocar. Sí, claro, eso. Además, hay gente que estudia todo eso. Se O puede sea, el lenguaje corporal. Pero estas ya no es que estudien lenguaje corporal, no creo que tengan preparación al respecto, pero iban tantas declaraciones vistas que evidentemente son verdaderos expertos al respecto. Y esto se descubre. Es decir, tú te pones y estás escuchando, y hay veces que he defendido situaciones donde han venido testigos que se han puesto a hablar y que me fastidiaban, y yo decía, pero es que está diciendo la verdad. ¿Quién lo ve? Se le acaba, ¿no? Que te lo transmite, ¿no? Y entonces en ese caso te das cuenta de cómo funcionan estas cosas, ¿no? El tema de las denuncias falsas y el tema de poner en conocimiento es un tema delicado, pero que es un tema que también está. Muchas veces las denuncias de las mujeres contra sus maridos o contra sus parejas terminan archivándose a lo mejor por una estupidez, ¿no? Pero muy pocas mujeres han sido perseguidas por denuncias falsas. Yo creo que la mujer no denuncia falsamente, con independencia de que en un momento determinado puede tener determinadas connotaciones económicas, que a lo mejor te dan una ayuda o que a lo mejor tienes. Pero yo creo que la mujer no utiliza la denuncia falsa para fastidiar al hombre. Otra cosa que después se demuestre o no se demuestre, porque son delitos que se cometen en el interior de las vidas privadas de las personas, y muchas veces no se llega a descubrir la verdad de lo que hay. Esto en el caso de que el hombre le agreda a la mujer, pero ¿y si al revés? Si la mujer le agrediera al hombre, ¿el hombre también tiene ese derecho y esa defensa por parte de la ley? No. Eso se trataría como una agresión, pero no tendría, digamos que los beneficios no tendría el agravamiento que tiene el hecho de que sea contra una mujer. Es decir, pero si en un momento determinado la esposa también agrede al marido, también sería responsable penalmente, pero lo sería en virtud del Código Penal única y exclusivamente por los tipos normales de las lesiones, no por el agravamiento que lleva el hecho de que un hombre agreda a una mujer. La diferencia puede ser, en cuanto a las penas, puede existir. Entonces ahí, o sea, lo que es la igualdad... ¿Qué pasa? A igualdad ante la ley está un poco distorsionado, ¿no? Se podría decir. Yo creo que no es un problema de igualdad, sino que es un problema más bien de equidad, ¿no? De equidad. De buscar el equilibrio justo para cada situación, ser tratada como se debe de tratar, ¿verdad? Acuérdate de aquellas 3 personas de diferentes alturas que querían ver a través de un muro y le ponen a las 3 la misma altura de bancos. Hay uno que llegaba perfectamente, pero el otro, con la misma altura que tenía no llegaba. Entonces, a cada uno hay que ponerle la altura de banco necesaria para que pueda ver a través de la pared. Y yo creo que el tema de la violencia contra la mujer está marcada precisamente por esto. Está marcada por el hecho de que la mujer y el hombre no compiten con las mismas reglas y en las mismas condiciones de igualdad en la vida familiar o en la vida diaria. Y entonces, vamos a poner el caso. Un hombre agrede a una mujer, pero luego dice, se cambia el género y se representa como una mujer. ¿Eso sería violencia de género? ¿Hay algún Pregunto. caso? ¿Hay algún caso ya? ¿Ha habido alguien? Ha habido alguien, a mí me suena de eso. ¿Ha habido alguien? Para mí es un fraude a la ley, quiero decir. Es una milonga, ¿no? Es una milonga. A ver, una milonga que puede conllevar en un momento determinado que tú hagas un estudio psicológico de esa persona y que por parte de un experto en la materia te determine si el cambio de sexo que ha tenido tiene una base psicológica o psiquiátrica o como se le quiera llamar, o si realmente ha sido una milonga que se ha inventado el tío para decir, no, es que ya no soy hombre, es que soy mujer. O sea, pero tal como está la ley, si eso ocurre y el hombre llega y dice, no, yo soy mujer, ¿qué pasaría entre la ley
no sería violencia de género, ante porque la al final ley, es un hombre. sí, pero ante la ley entiendo que se tendrían que tener en cuenta estas circunstancias que te estoy relatando. Es decir, ¿por qué razón ha cambiado de sexo para enfrentarse a este tipo de procedimiento? Entonces, si la verdadera razón es que tiene una base psicológica, pues podríamos considerarlo, pero lo que sí que está claro también es que cuando ocurrieron los hechos eran los que eran. Que era hombre o que era mujer o lo que fuera. Entonces, yo creo que es una deriva, ¿verdad?, del análisis de una norma en concreto que es demasiado particular como para que lo podamos comentar hasta... Tendríamos que tener muchos más detalles al respecto de cómo y por qué. ¿Y en defensa propia se podría defender una persona? Sí. Si entran a mi casa y yo la agredo... Sí. El Código Penal marca perfectamente cuáles son el Código Penal y más en concreto las sentencias que han desarrollado la legítima defensa establecen siempre están establecidos determinados requisitos. Es decir, el requisito es que tú no puedes defenderte en una legítima defensa con armas más poderosas o más grandes que las que trae tu agresor. A mí esto me hace mucha gracia, ¿verdad? Porque tú imagínate que te levantas a las 3 de la mañana a mear, y que te encuentras a un tío en el pasillo. Y para aplicar la legítima defensa, ¿qué habría que decir? Perdone, señor, ¿qué herramientas trae usted? No, directamente le pegaría que le pegaría una paliza. Total, pero después tenemos que ir al caso concreto. Está el caso concreto de un señor mayor al que le entró un individuo en su casa y le disparó. Y al final le condenaron. Y no apreciaron que existiera legítima defensa. Cuando uno escucha estas cosas, se plantea, ¿pero cómo pueden pasar estas cosas? Pero si entró dentro de su casa... Bueno, no, perdón. Vamos a ver, lo que pasó fue que entró alguien dentro de la casa. Este señor cogió la escopeta y le disparó. Al dispararle y herirle, aquel salió corriendo. Y este señor salió detrás de él y ya en el jardín, caído como estaba con el primer disparo... Bueno, eso es diferente, claro. Es que una cosa es... Tú tampoco vas a matar a alguien porque todo el mundo a lo mejor se ha colado una vez, yo qué sé, en un jardín, como tú dices, o... Pero que no se explicaba. Es como si tú entras, que se te escala la pelota, tú entras y te pegan un tiro. Realmente eso tampoco es justificable. Exacto. Es que entonces hay que distinguirlo. Este era el concepto de... o se intentaba explicar por qué razón. ¿Cómo es posible que al hombrecico ese que defendió su casa le hayan condenado? No, perdón, defendió su casa, es verdad, pero después salió a rematarlo y lo remató. Eso es diferente. Hay que llevar mucho cuidado con este tipo de comportamientos porque entonces podría ser que en un momento determinado yo te invitara a mi casa un día, ¿verdad? Tú vienes y cuando estás dentro yo digo, te estaba esperando, amigo, ¡pum! Y te pregunté. Hay que ver las circunstancias del caso concreto. Las leyes se aplican con un criterio general, es decir, tú tienes que regular qué es un delito. El delito de homicidio es el que mate a otro. Pues bueno, pues lo regulamos de esa forma. Ahora, para entrar al caso concreto, vamos a ver el que mate a otro, cómo se traduce y en qué condiciones pasó lo que pasó, ¿no? Porque si no podríamos llegar a consecuencias... Es decir, el médico que en un momento determinado abre a alguien para operarle el estómago está cometiendo un delito de lesiones. Lo ha lesionado, le ha abierto la barriga con un bisturí. Pues mire usted, no. Porque existe un consentimiento ahí. Entonces tenemos que ir al caso concreto y al caso específico que regula. Esa es la gran bondad del abogado, ¿no? El saber descubrir y el saber poder contar delante de un tribunal la mejor versión de aquello que ocurrió. Yo no sé cómo hubiera contado el caso de este señor que te digo que después lo remató, pero es verdad que era difícil contarlo de una forma que al final le eximieran de responsabilidad penal, ¿no? Porque salió a matarlo. Pero, ¿y los antecedentes penales, cuánta cantidad hay que tener para que cumpla una condena de prisión? Bueno. Porque hay ciertas personas que pueden tener variedad de antecedentes, pero luego no tiene ese castigo. El derecho penal funciona de una forma, bueno, yo creo que está muy estructurado y normalmente no se tiene conocimiento por parte de la gente
de cuáles son las circunstancias en las cuales se comete o se cumple la pena de prisión por aquel delito que hayas cometido. En España, cualquier persona puede cometer un delito y siempre y cuando sea delincuente primario, la pena de prisión no sea superior a 2 años y la responsabilidad civil, te di un puñetazo, te rompí la nariz y te he pagado, me han condenado a 1 año y medio de prisión, pero como soy delincuente primario, como no es superior a 2 años y como te he pagado, tengo el derecho a que se me suspenda la pena. Esto puede cambiar y de hecho ha cambiado, pues si tienes antecedentes penales, si no los tienes, si los antecedentes penales están cancelados o tendrían que estarlo, de aun siendo superior a 2 años que en un momento determinado se produzcan determinadas situaciones, como que seas toxicómano, que tengas determinados problemas de adicciones, el que no pagues la responsabilidad civil. Responsabilidad civil es el daño económico que te he causado porque no tenga medios suficientes. Todo esto tiene, pero las condiciones sobre la base de la que no, aun cometiendo un delito no ingresas en prisión, delincuente primario, menos de 2 años, que pagues las responsabilidades civiles. Insisto, el experto que me esté escuchando podrá decir, joder, Jaime, pero sí, hay muchas particularidades, pero estamos hablando en un programa divulgativo del derecho, pues bueno, hay que dar reglas generales, ya particularizaríamos si llega al caso, ¿verdad? Y estas son las circunstancias. ¿Cómo afectan los antecedentes penales? Afectan de muchas formas, pero pueden afectar en el sentido de que si tú estás cometiendo constantemente el mismo delito, pues puede ser una reincidencia. Es decir, te han condenado 16 veces por un delito de lesiones. Hombre, tío, tienes que ingresar en prisión porque no te queda. Ahora, y si en un momento determinado has cometido el delito de que has bebido, un delito de alcoholemia, que has bebido, que has conducido, te ha parado la Guardia Civil y te han condenado a una pena de prisión o a pérdida del carné o lo que sea, has cometido un delito y pasado mañana cometes otro delito que nada tenga que ver con eso, pues esos antecedentes penales no computan de la misma forma ni de la misma fuerza siempre y cuando sean por delitos distintos. Estas son un poco en general las reglas que... Desde luego me estás haciendo hoy un examen aquí, hostia, de toda la carrera, ¿eh? Me parece interesante. También quería explorar el tema de por qué utilizan muchas veces el método de cuando una persona comete un delito, ya sea asesinato o lo que sea, y dicen que no está bien psicológicamente. Hombre. Pero eso rebaja siempre la pena. Claro, existen un cúmulo, los artículos 20 y 21 del Código Penal, que hablan de las eximentes o de las atenuantes. Pero eso tendrás que demostrarlo, supongo. Claro, sin lugar a dudas. ¿Y si no es así? Si no es así, no se te aplica ni se te aplica la ley a rajatabla. Si el delito de asesinato tiene, voy a decirte, 15 años, no lo sé, 15 años, pues si no tiene ningún atenuante ni ningún agravante, pues son 15 años. O la franja de 10 a 15 o lo que sea. Pero si tienes un atenuante, la pena te baja. Te puede bajar en 1, en 2 grados y se puede quedar en una... Hay una atenuante que la utilizaban mucho los abogados que se llama de dilaciones indebidas, es decir, que los pleitos tardan mucho tiempo en juzgarse los delitos. Tú cometes un delito hoy y a lo mejor no te juzgan hasta dentro de 8 años. Esas dilaciones en el tiempo se constituyen en atenuantes de tal forma que aunque tu pena hubiera sido la de 3 años, por el hecho de haber pasado mucho tiempo hasta juzgarte, te puede bajar hasta en 1 o en 2 grados. Están las dilaciones indebidas simples y las dilaciones indebidas muy cualificadas que te pueden bajar hasta 2 grados la pena. Eso es una verdadera bondad, porque es un atenuante que te permite cierto juego cuando lo tienes mal para demostrar que no ha sido tu cliente el que ha cometido el delito. Después existen otras como la legítima defensa, o puede existir otras como puede ser el que estuvieras bebido en el momento en el que cometes el delito. Y aquí pues hay 10.000 historias, ¿no? Es decir, se puede uno emborrachar realmente para matar a otro y en ese caso se le tendría que tener como atenuante el hecho de que iba bebido. Pues mire usted, habría que ver exactamente la intención, cómo, por qué o de qué forma pasó el que fuera el borracho para después cometer el delito. Porque si fue un plan preconcebido, parece que está claro que sería reírte de la justicia, ¿no? El hecho de emborracharte para matar a alguien para después decir que te tienen que aplicar un atenuante. Bueno, como has comentado antes, que la importancia de la educación, ya estamos llegando
al final del episodio. Quería preguntarte si tú crees que estamos educando para el futuro o para el pasado. Yo creo que educamos para el futuro, pero es verdad que a lo mejor tendríamos que plantearnos determinados cambios en la educación o ampliación de determinados aspectos. Yo te decía antes que voy al colegio de Carmelitas una vez por semana, todos los jueves, a los efectos de que esos chicos conozcan o tengan otra visión de la vida que no sea única y exclusivamente la escolar. Es decir, el hecho de que llegue un abogado a contarles determinadas historias o a decirles, pues esto me ha pasado, les cuento un caso de separación, como les cuento un caso de un juicio, como les cuento el caso de alguien que ha venido a hacerme una consulta absolutamente fuera de sitio porque quiere conocer quién es su padre, por ejemplo, porque no lo sabe, porque lo tiene identificado, pero no sabe qué. Todas estas cosas yo las cuento en el colegio y ellos desarrollan determinadas habilidades que seguro que las van a tener en cuenta en su vida futura. Voy a contarte en un minuto una historia que yo tuve hace algunos años. Una señora que era clienta mía fue a cruzar un paso de peatones y pasó un camión de la basura, la enganchó con el recoge contenedores, la metió debajo del camión, pasó por encima de ella y la mató. Aquello era tan claro, ¿verdad?, que yo lo que hice fue apoyarme en el informe de la Guardia Civil para poner de manifiesto que el camión había hecho lo que acabo de describirte. Fui tan convencido, representando a los hijos y al marido de esta mujer a juicio, que en un momento determinado la compañía de seguros del camión me vino con un perito, que aquel tío sabía latín, y demostró ante el tribunal que no había sido así la versión que había dado, sino que realmente el camión llegó antes al paso de peatones y que esta señora, cuando el camión ya estaba en el paso de peatones, empezó a cruzar y que esa fue la razón por la que la mató. Y le dieron la razón a la compañía de seguros. Yo estaba destrozado, porque aquello había sido una afrenta tan grande y además una injusticia tan clara como que había una persona que había fallecido y que no tenía ningún tipo de compensación, que yo me quedé traumatizado. Pero a mí me quedaba una opción, que era la opción de llevar ese mismo caso no ya al tribunal penal como yo había hecho antes, sino al tribunal civil. Pero me daba miedo. Y un día vine al colegio de Carmelitas, y estaba agobiado y se lo conté a los chiquillos. Y entonces los chiquillos escucharon atentamente todo lo que yo les iba contando y entonces levantó la mano Diego y me dijo: Jaime, ¿llevaba gafas tu cliente? No jodas, tío. No jodas, tío. Si llevaba gafas o no. ¿Qué cojones tiene que ver aquí ahora si llevaba gafas o no? Vaya curiosidad. Y dice, a lo mejor no vio el camión. ¿Estaba sometida a algún tratamiento médico? Ni idea. Eso te dijo el niño. Eso me lo dijo el chiquillo. Aquello no tenía más importancia si no hubiera sido porque le hizo reflexionar al abogado si realmente había estudiado el caso hasta las últimas consecuencias. De tal forma que yo salí de allí absolutamente convencido de que tendría que haber algo más, quizá, en ese juicio que yo no vi. Y eso por la idea de un niño, ¿eh? Por la idea de un chiquillo que se llama Diego, y que en estos momentos es diseñador gráfico, no sé dónde estará. Yo contraté entonces a un perito con la misma cualificación profesional que tenía aquel que trajo el seguro. Y le mandé a hacer el mismo trabajo que el seguro le había mandado a hacer antes. Y empezó a descubrir tantos defectos en el informe que había presentado la compañía de seguros en el tribunal, que le dio la vuelta al proceso y se dictó una sentencia en el juzgado civil donde se nos dio la razón. Es verdad que se nos dio la razón por un aspecto que el juez puso de manifiesto, decir, oiga, ¿quién vio esto? Allí no habían testigos ni había nada, solamente que cuando la mujer empezó a gritar la gente empezó a salir, pero nadie lo vio, ¿no?
Y el juez decía, nadie sabe lo que pasó, ni un perito ni el otro. Lo que sí que sabemos es que esa mujer murió en un paso de peatones y que hay que indemnizarla. Pero aquello me puso de manifiesto a mí hasta qué punto criaturas como eran estos chiquitos de cuarto de la ESO pueden enseñarle a un profesional que ya llevaba muchos años, ¿verdad?, defendiendo asuntos en el tribunal. Y que muchas veces ese criterio de la justicia con el que empezábamos esta conversación, de que todos tenemos dentro, todos tenemos un criterio de justicia en el interior, que si sabemos pulirlo debidamente, le vamos a sacar un juego absolutamente maravilloso. Otra cosa es que alguien venga y te lo pueda explicar, te lo pueda decir. Bueno, pues yo hago eso en el colegio, de lo que me siento muy, muy orgulloso. Agradezco mucho a Carmelitas que me permitiera como abogado, como persona ajena a la comunidad educativa, entrar dentro del colegio para tener a 30 niños o a 22 o a 25 niños pendientes de lo que yo quiera contarles en un momento determinado. Es verdad que siempre hay un docente dentro de la clase, pero el que dirige, el que habla, el que pone de manifiesto las historias que me da la gana contar, pues soy yo. Y a mí me vale mucho desde el punto de vista profesional y espero, bueno, hay muchos ya que han estudiado Derecho por esto. Entonces me siento muy orgulloso de esas cosas. He tenido hace unos meses a una persona en mi despacho que fue alumna mía cuando tenía 14 años y que en estos momentos es abogada y que ha venido a hacer las prácticas en mi despacho. Muy, muy interesante. Lo que es la vida, ¿eh? Bueno, Jaime, estamos llegando ya al final del episodio. Ha sido un placer, hemos aprendido bastantes cosas de la justicia española. Ha sido encantador estar aquí contigo hoy. Muchas gracias a vosotros por la labor divulgativa que hacéis con el derecho y especialmente con la educación. Muchas gracias, David. El episodio sí que se podrá transmitir porque nos ha dado el consentimiento. Sí, señor, muy importante. Importante recalcarlo. Y nos vendrá bien también, bastante bien que se suscribáis, que nos sigáis en Spotify, en YouTube, para seguir haciendo contenido. Nos vemos en el próximo episodio.